Buenos días, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Cursé La Ceiba. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Naturales. Les estaré explicando sobre lo que es el tema que trata la temperatura influye en el contenido de la humedad del aire. Mi nombre es Karen Johanna Orellana Turcio, estoy cursando lo que es el espacio formativo de ecología y el docente encargado es el ingeniero Noel Duarte. Estaremos hablando sobre qué es la temperatura. La temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente. La temperatura está relacionada con la energía interior de los sistemas termodinámicos, de acuerdo al movimiento de sus partículas y cuantifica lo que es la actividad de las moléculas de la materia. A mayor energía sensible, más será la temperatura. La humedad del aire el aire se debe al vapor de lo que es el agua, se encuentra presente en lo que es en la atmósfera. El vapor procede de la evaporación de los mares, de los océanos, de los ríos, de las plantas y de otros seres vivos. El comportamiento de la mezcla del aire seco y vapor de agua sigue la ley de Dalton. La presión parcial de los acuerdos a sus respectivas propiedades. Influye lo que es la temperatura. La temperatura determina lo que es el aire caliente. Es menos denso y también determina la humedad porque influye en evaporación y determina además la cantidad de humedad que pueda contener el aire sin la condensación. ¿Cómo influye la humedad? La humedad es clave en lo que es la precipitación y en la presencia de las nubes. Influyen en la temperatura porque la presencia de la humedad en el aire afecta a la disipación del calor, contribuyendo a estabilizar la temperatura y al mismo tiempo porque las nubes apantallan tanta luz solar como también las radiaciones infrarrojas, que esta vienen procedente del calor del suelo, contribuyendo también a estabilizar la temperatura. Además, la precipitación contribuyen a disiparlo y devolver parte de la calor absorbente de lo que es la evaporación del agua. A continuación, la cantidad de energía liberada o absorbida en gramos durante el cambio de estado, esta energía liberada o absorbida se conoce como calor latente. El calor latente es la cantidad de energía que es requerida por una sustancia para cambiar de fase, o sea, de sólido a líquido, o calor de función, o de líquido a gaseoso a calor de vaporización. Se debe tener en cuenta que esta energía en forma de calor se invierte para cambiar lo que es la fase y no para aumentar lo que es la temperatura. Antiguamente se usaba la expresión calor latente para referirse al calor de función o de vaporización. Latente en latín quiere decir escondido y se llamaba así porque al no tornarse un cambio de temperatura mientras se producía el cambio de la fase, a pesar de añadir lo que era calor, esta se quedaba escondida. La idea proviene de las épocas en las que se creía que el calor era una sustancia fluida denominada como calórica.
Por lo contrario, el calor que se aplica cuando la sustancia no cambia de fase y aumenta la temperatura se llamaba lo que era calor sensible. Cuando se aplicaba lo que era una calor a un trozo de hielo, va subiendo de temperatura hasta llegar a 0 grados Celsius, o sea que es una temperatura de cambio de estado. A partir de ese momento, aunque se le siga aplicando calor, temperatura, no cambiará hasta que haya fundido el estado. O sea, que esto se debe a que la calor se emplea en función de hielo. Una vez fundido el hielo, la temperatura volverá a subir hasta llegar a 100 grados Celsius. Desde el momento que la temperatura se mantendrá estable hasta que se lleve lo que es que se evapore toda el agua. El concepto fue introducido alrededor de 1762, por lo que un químico escocés, Joseph Black. La transformación de agua desde un estado líquido a un estado gaseoso, este se denomina como evaporación. La evaporación es el principal proceso mediante el cual el agua cambia de un estado líquido a gaseoso. La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida de los océanos ingresa en lo que es a la atmósfera en forma de vapor, regresando al mismo ciclo de agua. El movimiento físico es el movimiento térmico de una molécula de líquido. Debe ser suficiente para vencer la función superficial y evaporar. Esto es su energía cinética. Debe exceder el trabajo de cohesión aplicando por la tensión superficial a la superficie del líquido. Por eso la evaporación acontece más rápido a altas temperaturas o a otros caudales entre la fase líquida y vapor en líquido con baja tensión superficiales. La transformación de vapor de agua a un estado líquido, este se denomina como condensación. La condensación, esta libera una cantidad equivalente de energía. Cuando el aire entra en contacto con agua en un estado líquido, ocurre un intercambio que libre moléculas de agua entre el aire y la superficie del agua. Cuando la tasa de evaporación es igual a la tasa de condensación de aire, esto se encuentra lo que es saturado. Hablaremos sobre el aire. El vapor de agua actúa como un gas independiente que pesa y que ejerce una presión. La cantidad de presión que ejerce el vapor de agua independiente de la presión de aire seco, este es denominado como presión de vapor. La presión de vapor, este siempre se define habitualmente en unidades de megapascal. Ahí está cómo debemos de abreviar. Tenemos que tener muy en claro que siempre que tengamos presión de vapor, siempre eso va a estar reflejado en nosotros en las unidades de Pascal. La presión de vapor es la presión que ejerce la fase gaseosa a vapor sobre la fase líquida en un sistema cerrado a una temperatura determinada en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente a las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existen ambas. Estos fenómenos también lo presentan lo que son los sólidos
Cuando un sólido pasa a estado gaseoso sin pasar al estado líquido, procede y se denomina sublimación. Este es el proceso opuesto llamado sublimación inversa o deposición. También habla de la presión de vapor. ¿Qué es lo que es la subliminación? Esto significa que es el proceso que consiste en el cambio de estado de sólido a estado gaseoso, sin pasar el estado líquido. O sea, el proceso es inverso, es decir, el paso directo del estado gaseoso al estado sólido se le da a denominar como sublimación inversa. El vapor del agua en el aire en el punto de saturación, esta se denominada como presión de vapor de saturación. Esta también es conocida como la capacidad de vapor de agua del aire no puede ser A continuación vamos a hablar sobre lo que es la humedad relativa. La humedad relativa es la relación entre la presión parcial del vapor del agua y la presión de vapor de equilibrio. El agua a una temperatura dada, o sea, la humedad relativa depende de la temperatura y la presión del sistema de interés. La misma cantidad de vapor de agua produce una mayor humedad relativa en el aire frío, en el aire caliente. Un parámetro relacionado es el punto de rocío. También lo que es la humedad relativa. Una humedad relativa del 100% significa un ambiente en que no cabe más agua. Cuando el aire no puede contener más vapor de agua y se supera, empieza lo que es a llover. Ahí podemos ver la imagen, o sea que cuando se tiene el 100% del ambiente del agua, esto cuando ya no aguanta es cuando empieza lo que es la precipitación. La temperatura en la que se obtiene la presión de vapor saturada se denomina temperatura de punto de rocío. ¿Qué es punto de rocío? Podemos hacer la pregunta. El punto de rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor del agua condense en rocío o en forma de escarchada. En cualquier temperatura hay una cantidad máxima de vapor de agua que puede contener el aire. Esta cantidad máxima se llama presión de saturación de vapor de agua. O sea, la adición de más vapor de agua produce lo que es condensación. ¿Qué efecto me puede dar lo que es la presión sobre el punto de rocío? La compresión del aire aumenta lo que es la presión del vapor del agua. Y por lo tanto, el punto de rocío es importante tener esto en cuenta sin purga lo que es el aire a la atmósfera antes de realizar la medición. El punto de rocío es el punto de emisión, será diferente del punto de rocío en el proceso. También nos podemos hacer la pregunta, ¿cuál es el rango típico del punto de rocío? En la
Nos podemos también hacer la pregunta, ¿cuál es el rango típico del punto de rocío? Las temperaturas del punto de rocío en el ambiente comprimido varían desde la temperatura ambiental e incluso hasta negativo 80 grados Celsius a negativo 112 grados Fahrenheit. En casos especiales, los sistemas compresores sin capacidad de secado de aire tienden a producir el aire comprimido saturado a temperatura ambiente. Los sistemas con secado refrigerantes pasan al aire comprimido a través de un intercambio de calor enfriado, lo que hace que el agua se condense y fuera de las corrientes del aire. O sea, estos sistemas normalmente producen aire con un punto de rocío no inferior de los 5 grados Celsius a 41 grados Fahrenheit. Los sistemas de secado desecan o absorben el vapor del agua de las corrientes de aire y pueden producir lo que es aire con un punto de rocío de negativo 40 grados Celsius a negativo 40 grados Fahrenheit y más cuando se seca si lo es necesario. Conceptos que debemos de tener claro y que son muy importantes. El punto de rocío atmosférico es la temperatura a la que el vapor del agua comienza a condensarse en forma a la naturaleza a la presión atmosférica. Y el punto de rocío a presión es la temperatura a la que el vapor de agua comienza a condensarse con una presión superior a la atmosférica, o sea, una temperatura de condensación que afecta a una instalación de aire comprimido o enlazado. Espero que puedan comprender el tema y que les haya gustado.